Hola, bienvenidos a este análisis. A ver, piénsalo un segundo. ¿Qué tan seguido te topas con una entrevista en tu día a día? Ya sea viendo un programa nocturno, las noticias de última hora, o bueno, cuando vas a pedir trabajo o hasta en una consulta médica. Es tan, pero tan común, que es súper fácil asumir que una entrevista es nada más eso, una plática X, un intercambio casual de preguntas y respuestas entre dos personas. Pero, si nos echamos un clavado en la teoría que hay detrás, descubrimos algo muchísimo más profundo. La entrevista no es nada más un diálogo improvisado. De hecho, es un instrumento científico súper preciso. Es literalmente la herramienta principal en la caja de herramientas de muchísimos profesionales. Así que hoy vamos a desarmar exactamente cómo funciona este instrumento, sus diferentes aplicaciones y sobre todo, la técnica tan meticulosa que exige para realmente sacar la información valiosa. Ok, para tener un mapa claro, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, clasificación de las entrevistas. Segundo, la entrevista de investigación. Tercero, pasos de la investigación. Cuarto, la entrevista clínica. Y para cerrar, nuestro quinto punto, estructuras abiertas y cerradas. Vámonos con la sección número 1, clasificación de las entrevistas. El amplio panorama. Al ver este panorama, es fascinante darnos cuenta de lo versátil que es la entrevista. Imagínate que es como una navaja suiza, una misma herramienta básica que puedes ajustar de maneras totalmente distintas para resolver problemas humanos súper diferentes. Por ejemplo, en el área psicológica, toma un rol clínico y terapéutico. Se vuelve un medio muy estructurado para diagnosticar la personalidad de alguien o darle terapia. Pero si nos movemos al área educativa, la función cambia por completo para detectar qué está interfiriendo en el aprendizaje de un estudiante. Luego, en el mundo laboral, se transforma en este filtro crítico y definitivo para elegir al candidato perfecto para un puesto. Y finalmente, en lo social, funciona como un puente investigativo para entender cómo ven la vida, en qué creen y cómo se mueven grupos enteros de personas. De verdad, es un nivel de adaptabilidad impresionante para un solo instrumento. Sección número 2. La entrevista de investigación. Recopilando datos duros. Hay un dato súper curioso que vale la pena mencionar ahorita que entramos a este tema. Cuando escuchas la palabra entrevista, apuesto a que casi de inmediato te imaginas el clásico escenario del periodismo. El reportero en la calle con su micrófono, buscando una declaración rápida, ¿verdad? Pero la realidad va muchísimo más allá de las noticias. Resulta que esta es una técnica metodológica súper rigurosa y absolutamente vital para la investigación científica de alto nivel. Disciplinas sociales como la antropología, la sociología o la psicología estarían literalmente a ciegas sin esta herramienta de conversación estructurada. Es el mecanismo principal que usan los investigadores para sacar la realidad medible de toda esa enorme complejidad que es la subjetividad humana. La definición formal nos dice que la entrevista de investigación es una técnica para recopilar y analizar datos cualitativos o cuantitativos a través del diálogo, respondiendo a un problema de investigación específico. Y ojo aquí, porque el objetivo principal no es echar la plática por platicar, es obtener respuestas frente a un hecho súper concreto. La meta fundamental es transformar las respuestas humanas en datos objetivos y utilizables que puedan sostener toda una investigación. Esto es importantísimo, porque sin esta transformación objetiva de la información, las ciencias sociales tendrían problemas enormes para comprobar sus hipótesis. Vaya, sin la entrevista de investigación, casi todo lo que sabemos sobre el comportamiento humano se quedaría en puros cuentos o suposiciones anecdóticas. Y bueno, la base de todo este proceso es el número 2, porque, por definición, toda entrevista exige un mínimo de 2 participantes, quien entrevista y quien es entrevistado. Y la dinámica psicológica de esto es una locura. No es nada más alguien que pregunta como maquinita y alguien que recibe pasivamente. Es una interacción súper viva. El simple hecho de que el entrevistador esté ahí presente altera sutilmente a quien está respondiendo, y viceversa. Es un intercambio delicado donde los silencios, el tono de voz y la tensión de ambos van construyendo el significado. Y la verdad, mantener esta relación objetiva requiere muchísima pericia profesional. Ahora, para que esto tenga verdadera validez metodológica, no es nada más meter a 2 personas en un cuarto y a ver qué pasa. Para nada. Se tienen que cumplir características súper específicas. Todo el encuentro se tiene que registrar, ya sea en audio, video o texto. Detrás de cada pregunta tiene que haber una investigación previa súper tesada y un objetivo clarísimo. Se debe fijar un lugar y una hora específica. Y algo vital, el ambiente tiene que ser cómodo. Una buena entrevista de investigación no es un interrogatorio policíaco rígido. Es un escenario súper calculado para generar apertura. Imagínate lo que pasa si intentas sacarle a alguien sus creencias políticas más profundas en un café ruidoso, incómodo y con gente escuchando. Los datos se arruinan de inmediato porque la persona se va a poner a la defensiva. Y otro detalle súper importante para garantizar que las respuestas sean reales y espontáneas, la persona tiene que saber de qué problema van a hablar.
pero jamás por ningún motivo le puedes pasar las preguntas por adelantado. Pasamos a la sección 3. Pasos de la investigación. El enfoque estructurado. Los libros de metodología de repente nos lanzan hasta 8 pasos súper minuciosos para llevar esto a cabo. Pero la verdad es que todo se puede resumir increíblemente bien en 4 fases prácticas. La fase 1 es la planificación, que es básicamente la piedra angular de todo. Aquí es donde fijas los objetivos, investigas el tema a fondo y diseñas las preguntas exactas. La fase 2 es la preparación. Toca identificar a los participantes con el perfil ideal y asegurar ese ambiente controlado y sin interrupciones del que hablábamos. Luego, la fase 3 es la ejecución, donde ya conduces la sesión cuidando de mantener siempre el rumbo del diálogo. Y para rematar, la fase 4, el cierre y la evaluación. Este último paso es clave porque aquí te sientas a revisar críticamente si los datos que sacaste realmente responden a la pregunta de investigación original. Es un mapa infalible. Saltarse una sola fase es poner en un riesgo tremendo toda tu recolección de datos. Sección 4. La entrevista clínica. Navegando las emociones humanas. Aquí cambiamos de canal por completo. Dejamos atrás esa recolección de datos fría y puramente investigativa y nos metemos a un terreno mucho más subjetivo, delicado y profundamente humano. En este espacio, el método busca obtener datos significativos para hacer un diagnóstico psicológico, definir un tratamiento y crear una relación terapéutica interpersonal. Aquí el objetivo da un giro monumental. Ya no se trata de aislar los hechos nada más, sino de comprender la experiencia emocional profunda de esos hechos. El profesional deja de ser un simple recolector de información empírica y se convierte en alguien que maneja activamente emociones, sensaciones y pensamientos para poder entender qué está pasando realmente con la persona. Fíjate en cómo lo resume esta frase que es prácticamente la esencia del proceso clínico. Un instrumento relacional para fomentar una atmósfera cálida de aceptación, confianza y empatía. A diferencia de un investigador súper estricto, el clínico sabe perfectamente que si no hay un ambiente de calidez genuina, no va a existir una apertura real. Para que un ser humano explore su interior y comparta los ángulos más vulnerables de lo que ha vivido, necesita sentirse completamente seguro. Crear este clima de absoluta confianza y empatía desde el minuto 1 no es un adorno extra, es literal el pilar central sobre el que se va a construir cualquier avance terapéutico. Al final del día, la confianza no es algo que puedas exigir en un cuestionario, la tienes que cultivar con muchísimo cuidado. Pero claro, cultivar ese ambiente y dar resultados eficaces requiere habilidades técnicas de altísimo nivel. Tienes que establecer objetivos claros y mantener tu atención al máximo para seleccionar la información clave entre todo lo que te están contando. Pero por encima de todo, el profesional tiene que priorizar la escucha activa y darle tiempo suficiente a la persona sin generar ningún tipo de interferencia. Y a ver, hay que entender por qué la escucha activa es tan difícil de dominar en la vida real. Nuestra naturaleza humana nos empuja constantemente a interrumpir, a querer dar soluciones rápidas o a soltar juicios de valor. El verdadero reto del entrevistador clínico es tragarse conscientemente esos impulsos naturales. Tienes que tomar un rol casi secundario, interviniendo nada más para reconducir o reformular, pero sin influir jamás en la respuesta. Quien está hablando tiene que sentir siempre que lo están escuchando a profundidad, nunca evaluado o enjuiciado. Sección número 5. Estructuras. Abiertas y cerradas. Controlando el flujo. Para ir cerrando este análisis y ver cómo se conecta todo, hablemos de la estructura. Sin importar de qué disciplina hablemos, la forma en que construyes el diálogo siempre va a dictar el resultado. Es un contraste fascinante. Por un lado, tienes la entrevista abierta. Imagínatela como un río natural. Fluye, es espontánea, altamente cualitativa y le permite al profesional tener la flexibilidad indispensable para avanzar o retroceder, adaptándose por completo a la persona que tiene enfrente. En este escenario orgánico, el lenguaje no verbal muchas veces te dice muchísimo más que las propias palabras. Pero por el otro lado, tienes la entrevista cerrada, que es como un canal de agua súper rígido. Llegas con un cuestionario completamente predefinido, un orden lógico estricto y una adherencia absoluta a las preguntas, sin salirte del guión original para nada. Es la pelea directa entre la máxima flexibilidad empática y la lógica estructurada más dura, cada arquitectura diseñada a la perfección para su propósito fundamental. Y esto nos deja con una reflexión súper profunda para terminar. Después de todo este recorrido, nos queda clarísimo que quien controla la estructura, inevitablemente controla el flujo de los datos. Pero, si la arquitectura estricta de una pregunta cerrada o la gran libertad de una abierta dictan la realidad de la respuesta que recibimos, ¿qué tanto del conocimiento que sacamos de los demás es verdaderamente objetivo? ¿Y qué tanto de ese conocimiento es, en el fondo, simplemente un reflejo directo de la manera exacta en que decidimos formular la pregunta? Es una idea poderosísima que nos demuestra cómo los instrumentos que elegimos terminan moldeando de manera inevitable la misma verdad que estamos intentando descubrir.